Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo coloquio de avances de tesis, proyectos de investigación del doctorado en educación y diversidad. Este es un espacio de diálogo, de reflexión, de intercambio, en el que también nos sentimos muy honradas, honrados por contar el día de hoy con la presencia de una gran investigadora a quien tengo el gusto de conocer ya desde hace pues bastantes años, me parece que ya son 15, 16 años, y pues estamos muy complacidos de tenerla el día de hoy por acá para compartirnos algunas de sus reflexiones sobre una línea de investigación que es muy importante en América Latina, así como sus investigaciones también, por supuesto. Ahorita me voy a dar la tarea de leer un poquito de su trayectoria, breve porque por los tiempos no podemos abarcar demasiado, es más importante, creo, escucharla. Y pues bueno, también doy las gracias a Gabriela Sarni, a Cecilia Navia, por acompañarme en la coordinación de este evento, que será de 3 días. Comenzamos el día de hoy con esta conferencia magistral. Les invitamos a que nos sigan estos 3 días donde van a escuchar también acerca de trabajos muy interesantes, pues digamos, de las investigaciones que en nuestro tiempo son sumamente necesarias, importantes ante tanto conflicto social, tantos mundos simbólicos en encuentro, ¿verdad? Así que les invitamos y esperamos permanezcan con nosotras, con nosotros, nosotres. Así que doy la más cordial bienvenida nuevamente a la doctora Rosanidia Buenfil Burgos. Me voy a permitir leer una breve sinopsis de su trayectoria. Ella es PhD in Government Ideology and Discourse Analysis por la Universidad de Essex, Gran Bretaña. De 1978 a 2020 fue investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es investigadora nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del ahora CECITI, antes CONACYT. Visiting Fellow en las universidades de Essex y de Wisconsin en Madison y docente invitada en universidades públicas y privadas en Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y México. Sus intereses son análisis político de discurso educativo, con 2 líneas de investigación principales, programas y políticas educativas del siglo XX y XXI y debates teóricos contemporáneos. Es fundadora y coordinadora general del Programa de Análisis Político de Discurso e Investigación desde 2003 y ha titulado a más de 50 estudiantes entre licenciatura, maestría y doctorado. Tiene múltiples publicaciones. No me da tiempo de leerlas todas, pero cabe mencionar que su presencia pues, es muy importante tanto en México como en América Latina y otras latitudes como se podrán imaginar. Y estamos pues muy contentos de recibirle el día de hoy. Así que te cedo la palabra, Rosanida. Bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Bueno, me da mucho gusto estar de nuevo aquí en la UPN, con la que tengo una larga historia de contactos. No me voy a detener en ellos. Muchas gracias por organizar este coloquio de estudiantes de doctorado, con el apoyo, desde luego, de Gaby, a quien queremos mucho y le mandamos un saludo. Cecilia, claro. Entonces voy a iniciar también ya sin más preámbulos, que agradecer a la UPN y a ustedes, con la conferencia Análisis Político de Discurso en la Investigación Educativa, Parentescos, Especificidades y Diseminaciones. En la introducción lo que señalo son básicamente los argumentos que persigo, ¿sí?, en esta conferencia. Un poco mencionar quién es Ernesto Laclau, que es el fundador de esta corriente, sí, en el campo de la filosofía política, las ciencias sociales, que en América Latina con mucha fuerza se ha diseminado en el campo educativo. Pues algunos de quienes nos han leído, especialmente Juste Speleta, Inés Dussel, entre otros,
Sí, sostienen que el APD restablece un lugar a la teoría en la investigación educativa, lo cual me da mucho gusto ese reconocimiento por parte de Inés y de Justa, que el APD es un horizonte teórico y una estrategia analítica que no se aplican. Esos son los argumentos que yo quiero sustentar y voy a usar algunos ejemplos, algunas palabras de otros, es decir, a citar a algunos autores, y esto lo estructuro y bueno, y a mencionar algunas evidencias porque no puedo hablar de todas. La estructura de la exposición es el APD en la investigación educativa en México, Argentina y Brasil. Parentescos y especificidades del APD. Especificidad y diseminaciones. Y luego unas reflexiones finales. Entonces, inicio señalando que el análisis político de discurso es una teoría, en la teoría educativa se asume como una de tantas, una práctica histórica, social y epistemológica. No se trata de un conjunto de ideas que flota en el aire, sino se corporiza en sujetos, instituciones, grupos, preguntas y diálogos con su tiempo y también conecta tiempos y espacios distintos. Estos señalamientos adquieren más visibilidad, más valor en medio de los actuales debates sobre la investigación educativa y su relevancia para la sociedad. ¿Quién y cómo define esta relevancia? ¿Tiene la teoría alguna relevancia? ¿Cómo acercarse a lo que produce la renovación teórica en plazos menos inmediatos que las urgencias del presente? Eso señala Inés Dussel. Entonces inicio con el primer punto que estaba señalado. APD, o Análisis Político de Discurso, en Investigación Educativa México, Argentina y Brasil. El APD, o Análisis Político de Discurso, lo voy a decir rápido, APD así. Se conoce inicialmente en Essex en los años 80 como Discourse Theory and Political Analysis y se expande con diferentes expresiones para significar lo común y lo que la distingue de otras perspectivas. Surge al calor de debates intelectuales en Latinoamérica y Gran Bretaña en torno a los ensayos, investigaciones sobre procesos sociales, ¿sí? En particular en el campo de los estudios históricos, políticos, sociales, semióticos, ¿sí? Y recurre a una inserción peculiar de la filosofía política, psicoanálisis, semiología, semiótica, ¿sí? Y a una inserción del postestructuralismo. Esto señalaba Sandra Carli en 2016, relativos a los procesos sociales y políticos de diversas realidades sociales en Latinoamérica y el mundo. Se constituye como un horizonte teórico, dice Carli, una analítica que enfoca lo político en cualquier modalidad discursiva y destaca el carácter discursivo del proceso u objeto a ser estudiado. ¿Sí? Lo político en cualquier discurso y lo discursivo en cualquier fenómeno que le interese a las ciencias sociales. Se diferencia de los estudios de discurso disciplinarios como la lingüística, la semiología, la sociología, la antropología, etcétera. O sea, no es análisis de discursos antropológicos. Lo que sí es que se apropia de algunos recursos de intelección de diversas expresiones de estas disciplinas. Lo constitutivo de un horizonte, ¿sí?, alude a su carácter abierto y cambiante. Lo teórico, por eso se llama horizonte teórico, concierne no solo a un cuerpo conceptual, sino además a lógicas que operan y posicionamientos ontológicos y epistemológicos. Por ejemplo, compatibilidad ontológica y vigilancia epistemológica, criterios procedentes de la transdisciplinariedad, ¿sí?, la multireferencialidad, la problematización, entre otros. El eclecticismo teórico, lo quiero decir con mucho énfasis, y se puede discutir o buscar en Navarrete 2009, se combina también con un horizonte de procedimientos analíticos mayormente cualitativos,
aunque no desecha algunas posibilidades básicas de lo cuantitativo, procedentes de la antropología, la lingüística, entre otros, ¿no? Señala Nelly Richards en 2002, que sean pertinentes al recorte empírico del objeto o proceso que interesa conocer. Los campos de inserción de análisis político de discurso han sido diversos, aunque en términos disciplinarios se han articulado a partir y en torno a diversos campos de saber, abriéndose diferentes temas de debates teóricos, empíricos y procedimentales, metodológicos. Por ejemplo, el que concierne a la aplicación de la teoría, ¿sí? Se trata de ser fiel a un legado en una aplicación que deviene mecánica y aburrida, como en las palabras precautorias de Laclau a sus estudiantes, o más bien, diría Inés Duce, se trata de dialogar con él, con ese legado, creativamente, sumar otras referencias y encontrar la forma de inscribir la propia huella de quien investiga en ese diálogo. Laclau y colaboradores optan definitivamente, eso ya no lo dice Inés Duce, por la segunda postura, como lo va a señalar en un texto de 91, dice, la vida intelectual progresa sobre la base de expandir constantemente el horizonte de intertextualidad. Abundaré en esto en el punto 2. Señala Inés Dussel en 19 que la producción de Laclau es también una historia de época, porque a través de su trayectoria formativa puede verse el entrecruzamiento del joven argentino con otras biografías intelectuales y con las apuestas organizativas y políticas de su generación, que lo llevaron por distintas geografías, conversaciones y debates clave en la percepción de Laclau en países, o sea, cómo fue recibido, Laclau, en países latinoamericanos, México, Argentina y Brasil, principalmente también de otras latitudes. Entre estos apropiaciones críticas, ¿no? o debates que se van planteando, aquí decimos algunos asuntos a debate, ¿verdad? La problematización del sujeto, lectura sintomática después, ¿no? La problematización se confirma como una de las lecturas más sofisticadas de las concepciones de sujeto de Laclau, dice Inés, que todavía aquí ya la estoy parafraseando, que puede seguir con precisión y fineza las torsiones teóricas que se van produciendo en el cruce entre teoría filosófica, psicoanálisis y reflexión histórico-política. Recorre el camino que va de la ruptura con el sujeto althuseriano hacia la formulación de otra teoría de la subjetividad política que entra a dialogar con el pensamiento gramsciano, con el psicoanálisis, ¿sí? Y el sujeto aparece como una metáfora dentro de un espacio dominado por la tensión entre ausencia y presencia. El sujeto como una entidad nunca plena ni total, sino como un sujeto de la falta, un sujeto barrado. Y diría Stuart Hall, un sujeto borrado también, ¿no? Ausencia y presencia, que permite la identificación y articulación hegemónica, el sujeto de la decisión que habilita la construcción de lo colectivo en la subjetividad popular, ¿sí? Como despunta Laclau en los últimos trabajos. También queda claro que se lee siempre desde algún lugar, un emplazamiento, la biografía de un lector, un programa, una institución, etcétera. Y por eso APD invita a la lectura sintomática y se lee con otros en el análisis de los ecos del pensamiento en el trabajo sobre Laclau y el APD de lo educativo. O sea, en clave educativa se lee a Laclau, que no era un educador. En la escritura de esta conferencia se rastreó la trayectoria de algunos de los discípulos de Ernesto Laclau, sobre todo en el contexto mexicano y argentino, los que ya están en el ámbito educativo, ante todo Adriana Puigros y yo misma, Marcela Gómez Ollano, Alicia de Alba, Miriam Southwell en Argentina, y sus respectivos grupos, señala Carly, ¿sí? Y también señalo yo en el 19. Y también se destaca la obra de Alice Casimiro López, colaboradoras y colaboradoras en Brasil. Ahí sí son puras mujeres.
Podría decirse que la obra de Puiggrós, amiga y colega de Laclau desde la primera época de la universidad en Buenos Aires, es otro de los hilos de relaciones con los maestros. A Inés Dussel le interesa mucho la relación de formación, como vamos a ver más adelante, que estructuran ese trayecto. Es una presencia, Puiggrós es una presencia que planea así como un avión, también amorosamente sobre este conjunto de conversaciones e hilos de formación que se tejen en torno a la obra de Laclau, que las tiene a ambas, a Puiggrós y a Buenfil, como protagonistas, a veces cerca de Laclau y otras no tanto, pero siempre con una voz muy propia. Aquí empieza Inés Dussel a ir insinuando la multiplicidad de apropiaciones, aún dentro del campo del análisis político, aún dentro del campo de la educación, ¿sí? Cada apropiación es diferente. Bueno, ¿no? La escritura, la lectura sintomática todavía me falta. También me falta algo de las apropiaciones en Argentina, pero no me voy a detener. Se debate también sobre si la teoría se puede aplicar o no, ¿no? Es sobre las problematizaciones que se van a ir a debatir. Se debate si la teoría se puede aplicar. Se trata de ser fiel a un legado en una aplicación que deviene mecánica y aburrida, dice Laclau, citado por Dussel. La problematización del sujeto, que ya se mencionó, la lectura sintomática que plantea Althusser y que voy a retomar después, y la escritura que busca, ¿sí?, las huellas de trayectorias de apropiaciones de Laclau en educación. Saúl en 2018 apunta, ya como corolario de este primer acercamiento, que en plena revuelta de 68, un intelectual, decía Sartre, citando a Sartre, es aquel que siendo fiel a un conjunto político y social, no cesa nunca de discutirlo. Por ello, tal vez la mejor forma de rendirle homenaje a Laclau sea aprender a desconfiar de su obra, retomarla, abrevar de ella, pero para discutirla, estar atento o atenta a sus puntos ciegos e imposibilidades, sin perder la sensibilidad y la preocupación por el pueblo movilizado, por los derechos negados y las injusticias cometidas. Este es un cierre de ese primer asunto y vamos a pasar a los parentescos, al segundo bloque, que se llama parentescos y especificidades. Es posible encontrar los parecidos de familia, parentesco y parecido de familia, es una expresión prestada de Wittgenstein, de Ludwig Wittgenstein, en las investigaciones filosóficas, que es su segundo periodo, ¿sí? Y ya después voy a detenerme en todo lo que consiste esa noción, ¿no? Decía yo, es posible encontrar los parecidos de familia entre las publicaciones revisadas, que revisé para hacer esta conferencia, los temas que se reiteran con énfasis distintos, las opciones metodológicas más inclinadas al psicoanálisis o al histórico o a la retórica, ¿sí? O aquellas aquellas articulaciones balanceadas de otras maneras y los énfasis teóricos respectivos. Por ejemplo, en algunas se enfatiza en algunas de las apropiaciones de Laclau, del APD, en las investigaciones educativas, pueden profundizar o enfatizar en el postestructuralismo, en la hermenéutica también, entre otras, para dar cuenta de qué lecturas hemos hecho y cómo nos hemos apropiado de este legado. En este campo específico, sí, de la educación. Estas especificidades se pueden, ir describiendo en diferentes aspectos, ¿no? Voy a señalar algunos ejemplos de algunas articulaciones en lo teórico. Las distinciones que aquí presento son fruto de las revisiones descritos durante las elaboraciones de dos estados de conocimiento en 93 y 2003 del COMIE,
apropiación de lo teórico. Algunas investigaciones educativas hacen referencia a APD, muestran su posición articuladora o periférica con ciertas particularidades. Por ejemplo, algunas anudan en torno al APD investigaciones educativas que hacen referencia y muestran su posición articuladora o periférica con ciertas particularidades. Algunos de esta particularidad es la problematización metodológica, como en APD, en estas investigaciones, la metodología organiza toda la apropiación del APD, bueno, en sus investigaciones, ¿no? En este contexto. Decía, otras, aparece parcialmente nada más el APD incorporado. Una tercera presenta un balance equitativo entre APD y otros insumos intelectuales. Es decir, hay gente que prefiere trabajar el APD nada más como una referencia para la problematización del sujeto, pero no para toda la metodología. Y hay otros que les interesa nada más para la noción de discurso. Bueno, pues cada quien hace apropiaciones diferentes y hay otros que lo tienen como una perspectiva que articula todo su trabajo. Entonces, y hay otras más que se inspiran en APD y que generan una perspectiva propia. Esto es bien interesante. Recuperaciones cuidadosas y detalladas de APD, y hay otras, ¿no? Decía yo, parciales, cuidadosas y detalladas, con usos más o menos profundos, duraderos y efímeros, ¿no? Porque hay gente que inicia su doctorado con una fuerza así brutal y cuando entra a trabajar, pues ya no les interesó en su institución y entonces tienen que asumir otras perspectivas. Bueno, está bien, a algunos les queda la huella muy, muy, muy fuerte y pues se va a ir mostrando, ¿no? Todo esto es muy interesante, por ejemplo, en esta recapitulación o este análisis que yo hice de casi 600 escritos, ¿no? Casi 600 escritos publicados. Entonces, por ejemplo, la recuperación parcial y cuidadosa y detallada, ¿sí? Aparece sobre temas variados, la subjetividad, las políticas educativas, el currículum, el uso educativo de las tecnologías, temas analíticos o metodológicos. También hay escritos que solamente se dedican a ver cuáles son comparaciones entre metodologías o qué sé yo, ¿no? Educativos, que decían, metodológicos, ¿sí? O usos historiográficos, que hemos estado trabajando recientemente mucho esto. Educación no escolar, que eso se viene trabajando a lo largo de más de 20 años. Cultura y diversidad e interculturalidad, ¿no? Esos trabajos son más esporádicos, pero muy profundos. Hay usos más o menos profundos, duraderos o efímeros, ya decía yo, ¿no? Y es conveniente señalar que estas distinciones de los usos en las investigaciones no se excluyen mutuamente y que en una misma publicación o investigación es posible encontrar varios de ellos conviviendo. Sí, también eso es posible, ¿no? Que se clavan mucho en procedimientos, en la investigación, en el referente empírico, cómo se relaciona con el teórico, en fin, pero a la hora ya de lo conceptual lo dejan superficial. Bueno, o sea, lo que estoy ahorita tratando de enfatizar es la gran multiplicidad y diversidad de apropiaciones, ¿no? En cuanto a los balances o peso relativo de la fuerza intelectual de APD frente a otras analíticas articuladas, en las investigaciones se encuentran tres distinciones. Una, sí, que incluye los trabajos en los que APD establece la lógica general de la investigación y hegemoniza la integración de los otros aportes. Otra en la cual las diferencias analíticas parecen tener fuerzas equivalentes sin que una predomine sobre otras. Por ejemplo, una que se distinguía en las lógicas y procedimientos de la corriente feminista
y con la misma fuerza del análisis político de discurso y con la misma fuerza aportes historiográficos, ¿no? Entonces allí no predominaba unas sobre otras, o a lo mejor sí, pero no era un predominio así tan obvio, ¿no? Entonces eso también se vale siempre y cuando hay una consistencia epistemológica, ontológica y haya una compatibilidad ontológica y epistemológica y procedimental. Entonces hay diferentes maneras. También hay estudios en los que la analítica del ACLO aparece como un recurso más entre otros. Eso también ya lo había mencionado, ¿no? En los que funge el APD como eje que estructura y hegemoniza otros aportes, es decir, como un punto nodal. Las investigaciones de profundidad requeridas para doctorados son las que más muestran este rasgo de articular otros recursos de intelección desde las lógicas de APD. Involucraron, entre los que yo estudié, un uso profundo, definido, que elabora categorías intermedias y genera una analítica propia, que son, digamos, los más fuertes, ¿no? Los que más ha profundizado. Incluyen revisiones de los insumos y su compatibilidad, insumos teóricos, ¿no? Y su compatibilidad ontológica y epistemológica. Mencionaré de estos solamente 4 casos, pero no son los únicos, ¿no? Pero son 4 casos paradigmáticos en los que este procedimiento es explícito. Las tesis de doctorado de Josefina Granja Castro en 1996, la de Mercedes Ruiz Muñoz en 2000, las de maestría y doctorado de Silvia Fuentes en 97 y 2005 respectivamente, y la de doctorado de Magda Morales Barrera, ¿sí?, en 2011. Entonces digo, porque son especialmente interesantes en todo lo que he venido diciendo hasta ahorita y más, ¿no? En este sentido, y temáticamente también, ya que para compatibilizar insumos como los procedentes de teorías estructuralistas en torno a la lógica del pensamiento de Laclau, tuvieron que hacer fuertes desmontajes ontológicos, revisiones profundas que permitiesen la articulación y mostrasen dónde había incompatibilidades. O sea, ese es un trabajo ya más fuerte que no digo que solamente en APD se haga, pero en APD se busca. O sea, no solamente se puede hacer, sino que es algo que se busca hacer. Y 2.2. Hay metaforizaciones que representan cualitativamente estos estudios de lo teórico en APD. La multiplicidad como antídoto a las disposiciones puristas, normativas y ortodoxas en el terreno epistemológico devuelve una imagen cualitativa de las apropiaciones de APD en la investigación educativa, al mismo tiempo las semejanzas de familia entre los diversos escritos examinados, los que yo examiné y los de los estados de conocimiento, ha permitido corroborar que las huellas de APD están presentes y ofrecen indicios al lector de que en alguna medida se atienden estos principios epistemológicos concernientes a la construcción de conocimiento de Laclau y tienen efectos, más en algunos casos, menos en otros. Otro ángulo de la multiplicidad orienta hacia el pluralismo, perfil político y epistemológico de la analítica laclauiana, en una suerte de apelación de origen, ¿no? O sea, así como es súper diverso, hay cosas en común, ¿no?, que hacen que este sello de la casa, decía un autor Tauschen en 2003, que este sello de la casa se pueda distinguir. Se distinga el oficio de investigador que se persigue en APD. Y ha sido magistralmente desplegado en algunas investigaciones, de las que solo menciono algunos ejemplos, ¿sí?, como ya dije, el de Granja Castro, sí, donde las semejanzas de familia aparecen como unidades significantes que se reiteran en diversas investigaciones sin ser su apropiación igual.
en casos como los que nos ocupan, son nociones lógicas y posicionamientos operando en nuestras prácticas investigativas. Además de ser recurrentes en diversos estudios sustentados en APD, organizan las significaciones de enunciados, instituciones, rutinas, sensibilidades y disposiciones, fijándolas temporalmente en las investigaciones que aquí menciono. Es decir, no son universales, no se tienen que repetir, no se tienen que aplicar, no son prescriptivas, ¿no? En cada caso se van generando. Con esta disposición se pueden reconocer semejanzas de familia en cuanto a los recursos de intelección referidos, conceptos, nociones, lógicas y posicionamientos epistemológicos, ontológicos. Por ejemplo, ya nada más menciono la noción de discurso, la comprensión de lo educativo, ¿no? Discurso, bueno, no lo voy a explicitar aquí, ya lo hemos explicitado en la UPN en otras ocasiones, pero además, pues, la conferencia se puede reproducir, ¿no? La comprensión de lo educativo, que critica formas sedimentadas de entenderlo como lo educativo es lo escolar, y pues no, aquí lo educativo surge antes de las escuelas, tiene una amplitud muchísimo mayor y no solamente es en términos de los espacios físicos, ¿no? Sino de las formas, los contenidos, las dosificaciones, las instituciones, lo deseado y lo que no es deseado educar, pero de todas maneras forma a los sujetos, ¿no? Y otra noción, la hegemonía como práctica, ¿no? Nada más en eso como semejanzas de familia. O sea, podría yo ampliar las lógicas de investigación. Hay muchas otras cosas que aparecen como semejanzas de familia, eh, sello, ¿no? Sello de apelación, etcétera. El APD en la investigación como práctica de construcción de saberes. Y aquí se va a discutir si se aplica la teoría o no. Sí. En este sentido, destacaré que el conocimiento no se encuentra como algo que existiera de antemano y que uno se lo encuentra, ¿no? O que está allí listo para ser encontrado, sino que se produce, el conocimiento se produce, el saber se produce. ¿Sí? Desde los saberes populares hasta los saberes científicos, todos se producen. El APD no se aplica como un método, sino que se recrea en cada ocasión que se investiga. Y no es en una progresión lineal y repetitiva, sino que se trata de un proceso triádico, relacional y recursivo. ¿Sí? No es una cosa que inicia y se acaba, no. Es una espiral que no siempre, no es un círculo, es una espiral. Esa es la cosa. No es lineal, ¿no? Y no es un círculo cerrado, es una espiral. La investigación entendida como producción de conocimiento no tiene como finalidad justificar nuestras preferencias, ¿no? Convicciones políticas, morales, éticas o estéticas. Su función es indagar cómo ocurren los fenómenos que nos interesan. O sea, sí nos interesan a nosotros, pero no tenemos que justificarlos, ¿sí? Como personas que somos siempre parte de diversos grupos sociales, institucionales, etcétera. Para ello, históricamente se han desplegado numerosas formas de conceptualizar fenómenos de nuestro interés y diversas formas de estudiarlo, entre otros elementos básicos que se ponen en juego en los procesos para generar conocimiento sobre algo, un objeto, una práctica, un grupo social, una tendencia histórica, formas de enseñanza y demás. Es posible ubicar tres grandes nudos de relaciones que llamaré componentes o registros de investigación. Por ejemplo, los innumerables vínculos entre lo que confiere quien investiga y lo que se imprime en su selección, en sus elecciones de temas, problemas, preguntas, inclinaciones teóricas y procedimientos sobre el proceso que se pretende conocer. ¿En qué recursos teóricos se va a apoyar? ¿Cómo va a delimitar la dimensión óntica, empírica o concreta, como dirían algunos, de su observación y análisis? Cabe destacar que a lo largo de la historia del conocimiento,
y sus condiciones de emergencia, han existido criterios y se han sedimentado propuestas que convencieron y dominaron el campo y sus debates. Con esto, digo, el viejo Thomas Kuhn escribió en 1981 la estructura de las revoluciones científicas, y eso sigue siendo vigente con todas las críticas que podamos hacer, ¿no? O sea, no es una evolución natural, es un devenir, ¿sí? Que no es lineal, está lleno de accidentes y por eso es histórico, ¿no? En el caso de APD es fácil observar numerosos debates, y que también los debates entre ellos son los que permiten que vaya cambiando, los que exigen sus cambios. Sí, durante su emergencia, como su diseminación y usos. Veamos el concerniente al método y su aplicación. Si aquí APD siempre va a estar en discusión con el positivismo, las teorías ilustradas, ¿no? Y ciertas aproximaciones científicas que se asumen como cerradas, totales, universales. Todo el tiempo tenemos esa interlocución, ¿no? Entonces, el conocimiento se genera, etcétera, ¿no? Howard y Thorfinn, ahora sí ya me voy a detener en esto. Howard y Thorfinn, colegas de Essex en los años 80, en esos años fuimos colegas, y más adelante, ya en 2005, publican ese tipo de consideraciones. Consideran que como la CLO no estableció un procedimiento metodológico propio y específico, como haría el positivismo y algunas otras versiones inductivistas y empiristas, ¿no? Tiene una carencia constitutiva, ¿no? Como no tenía una metodología propia y repetible, sí, sus lectores han estimado que esto es una carencia en términos de laguna, defecto. Y esos colegas de Essex, pues diciendo, no, no estamos tan incompletos, ofrecieron formas de llenar ese vacío. Realizan un valioso esfuerzo especificando diversos usos de las lógicas de la equivalencia y la diferencia entre otras. Por mi parte, aquí yo debato con mis colegas de Essex, ¿no? Y debato a partir de cierta apropiación de la CLO. Bueno, disiento particularmente de la posibilidad de ofrecer un modelo metodológico único, una normatividad universal aplicable para todas las investigaciones. Howard y Thorfinn, ¿no? En 2005. Bueno, la CLO en 1991 fue breve y claro al respecto, proponiendo sucesivas aproximaciones entre las series significantes de lo teórico y las de los demás, y las de lo óntico, por ejemplo, las del contexto, lo concreto, si se quiere, lo testimonial, ¿sí? Imbricándolas, o lo sistémico también puede ser, imbricándolas a través de la reconstrucción de secuencias discursivas que gobiernan la acción de los actores sociales y que están al mismo nivel que las secuencias discursivas del entramado teórico. Eso decía Laclau en 91, y Saúl en 2008, otro colega argentino, cordobés, explicita sus objeciones a la idea misma de aplicar la teoría. Entonces, dos de APD o dos seguidores de la perspectiva, unos quieren rellenar la carencia, ¿no? Y son estudiantes, los de Essex son estudiantes de la CLO, y Saúl fue estudiante mía, o sea, de una generación posterior, pero bueno, él está en eso y da una serie de argumentos, ¿por qué no? Sí, que están publicados en 2012, ¿no? Saúl dice en un debate con Howard, se recrea en cada ocasión, ¿no? Entonces decía yo, Saúl da argumentaciones legales recuperadas de la administración de la justicia,
Muestra también argumentos de incompatibilidad epistemológica, heurística y práctica, ¿no? De intentar aplicar una teoría y se pregunta, ¿es posible para una perspectiva analítica, la de Laclau, abierta, que da cabida a conceptos tales como dislocación, aporía, contradicción, falla estructural, contingencia? Son categorías que va desarrollando Laclau y Mouffe desde 85, ¿no? Pero sobre todo Laclau, que era el que más interesaba en esta parte teórica, en esas épocas, ¿sí? Saur se responde señalando que estos procedimientos en la lógica del dispositivo de Derrida, ¿sí? Es compatible, pero no en la lógica de el pensamiento positivista, ¿no? Para Derrida se trata de un dispositivo estratégico abierto sobre su propio abismo, un conjunto no cerrado, no clausurable y no totalmente formalizable. El peligro para una tarea de deconstrucción, dice Derrida, sería más bien lo opuesto, ¿no? La posibilidad y el convertirse en un conjunto disponible de reglas, procedimientos reglados, de prácticas metódicas, de caminos accesibles, ¿no? Derrida dice, no, hay que buscar los enigmas y ahí entonces empezar a ver qué es lo que pasó, ¿no? Y acá pues, es una larga paráfrasis de Laclau que sí me va a permitir leer, aunque me lleve mucho tiempo, ¿no? Laclau dice en un memorándum, ni siquiera es un artículo ni nada de eso, ¿no? Se llama Intellectual Strategies Memorandum to PhD Students, ¿no? In the IDA Program, en Essex University 91. Esta es una nota de 4 o 5 hojas, ¿no? En esta nota es claro que no responde a una intención prescriptiva, prescriptiva en términos metodológicos, ¿no? Sobre la manera correcta de aplicar el APD, sino precisamente lo opuesto, de invitar a sus estudiantes, y me alegra mucho que los estudiantes de doctorado estén aquí y que sean los, digamos, los que es su coloquio y que los profes estén participando y colaborando con ellos, ¿sí? Es su coloquio. Y esto escribía, pues, Laclau. Invitar a sus estudiantes a desembarazarse de la necesidad de prescripciones aplicables. No se sustenta en una posición laxa, ¿no? No es que invitar a desembarazarse de esas prescripciones aplicables sea una posición laxa en términos de los procedimientos de investigación, sino en distanciarse de lo que él llama descalificativamente el mito de los estudios de caso, y va a decir a qué se refiere. En la asunción de que existe algo como un marco teórico que uno aplica a un material empírico particular. Esto es lo que él llama mito de estudios de caso. De hecho, tal aplicación no es un ejercicio completamente inválido, matiza. Es lo que uno acepta y espera de una buena tesis de maestría, en la cual el estudiante tiene que mostrar que ha comprendido una aproximación teórica y sabe cómo relacionarla en forma preliminar con el análisis de una situación concreta. Y luego se va. Pero es totalmente insuficiente en una tesis de doctorado que solamente tendrá éxito si logra superar la relación de exterioridad entre la aproximación teórica y el estudio de caso. Si la subversión de esta separación no se realiza, puede uno terminar en una situación en la que los capítulos teóricos de todas las tesis sean todos iguales y las únicas diferencias sean los casos en los que se aplica. La aplicación es un ejercicio excesivamente mecánico y aburrido. Esto, desafortunadamente, no muchos investigadores lo entienden. A lo mejor Mónica se recuerda sus antiguos tiempos de estudiante, ¿sí? En los que un colega del DIE
formuló una cosa parecida. No voy a decir su nombre porque ya hasta falleció el pobre, ni manera, pero decía, es que todos ustedes parece que traen un machote con el marco teórico, decía él, ¿sí? Y que solamente van poniendo los casos, rellenando así fue su metáfora, ¿no? Bueno, pues no, ya no se lo puedo enviar ahorita, pero a lo mejor me está escuchando, donde quiera que esté. Y hasta eso que sí lo quise, pero no compartía y no soportaba ese tipo de intervenciones yo, ¿no? Yo. Entonces voy terminando. La vigilancia epistemológica no soslaya las consecuencias que lo anterior tiene en la construcción del conocimiento y perseguir un método propio universal que pueda aplicarse, ¿sí? Donde la CLO lo que propone es un ejercicio intertextual, ¿sí? A través de la reconstrucción de secuencias discursivas, tanto las teóricas como las del caso concreto que está analizando. Es quizá menos condescendiente arriesgarse a explorar los nexos que se generan entre los diversos recursos que se activan durante la producción de saberes formulados y susceptibles de análisis y discusión, que seguir una prescripción de un modelo probado que solo se rellena con contenidos ópticos específicos. Bueno, en esta lógica distingo tres grandes nudos de relaciones inseparables políticamente y codependientes ontológicamente, que llamaré registros o componentes de la investigación, ya que al investigar actúan estos registros produciendo así el objeto de conocimiento y su narrativa interpretativa. Paso al punto 4, ¿sí? Los usos de las teorías, posicionamientos epistemológicos y sus huellas en APD. Usos de la teoría involucran posicionamientos ontoepistémicos y sus huellas, y hay usos de apertura muy profunda, ¿sí? Que yo tengo caracterizados desde hace tiempo, y ahorita por eso no los quiero repetir, que son generadores de apertura, son profundos, ¿sí? Problematizadores, ponen bajo sospecha lo inmediato, lo natural, lo que aparece como normal y dado. Promueven la vigilancia epistemológica, habilitan el contraste entre diversas aproximaciones a un mismo tema, buscan un entramado estrecho entre teoría general y particular del objeto de conocimiento. Es decir, no son cosas separadas, se tienen que entramar, o sea, y ese entramado no está dado de suyo. Eso es algo que el investigador y la investigadora también producen, ¿no? Entonces, y se tienen que hacer responsables de ello, desde luego, ¿no? Y particular de objeto de conocimiento, posibilitando la generación también de categorías intermedias, ¿sí? Que, bueno, están, por ejemplo, María Bertelli, querida María Bertelli, que ahorita tampoco está ya con nosotros, pero que sí es muy querida, sigue siendo muy querida por muchos, ¿sí? Tiene en un trabajo que yo cito acá, pero que ya no me va a dar tiempo pues de especificarlo un poco más, ¿no? Entonces decía, categorías intermedias, rechazan la noción de aplicación de la teoría y la ponen a prueba, ¿no? Hay usos de la teoría que ponen a la misma teoría a prueba. Y si no sirve, si no ayuda a entender, si no es posible entramarla con las preguntas de investigación y el referente empírico que se tiene, pues sorry, o se quitan definitivamente y se eligen o se construyen otras, ¿no? Bueno, también hay usos limitados, elementales e ingenuos de la teoría. Usos normativos, racionalismo realista, usos fatuos u ostentosos, usos defensivos de las descalificadores prácticos, metodológicos, políticos, estratégicos, etc. Esto todos son, esa es una, digamos, aquí lo tengo en mi diapositiva muy, pues muy esquemático, ¿no? Entonces, en esta figura
el papel de la teoría en la tríada procedimental de la investigación. Esta es desde la perspectiva que Rosanidia, o desde la apropiación que Rosanidia Buenfil hace de la perspectiva, ¿sí? Esta no la plantea así APD, ni ninguno de los autores, como por ejemplo, ahorita les voy a decir quiénes, porque son varios, que participan en una metodología parecida, ¿no? Se tienen este elemento de las preguntas de investigación arriba al centro, que involucra un conocimiento por parte del sujeto que va a investigar, ¿sí? De la persona que va a investigar, implica un conocimiento del estado de la cuestión. Involucra a la historia de quien investiga, sus rasgos subjetivos. Por eso digo, está ya involucrado todo eso, ¿no? Sus rasgos subjetivos, sus preferencias teóricas, su historia. Todo eso está, esta dimensión o registro subjetivo aparece plasmado y sintetizado ya en las preguntas de investigación que se formalizan en la escritura de una investigación ya a nivel de tesis o a nivel de publicaciones, ¿no? Involucra también abajo a la izquierda el referente empírico, y el referente empírico puede ser documental, puede ser testimonial, puede ser de monumentos, puede ser de procesos, lo que ustedes quieran, ¿no? Prácticas específicas, que son se pueden distinguir dos elementos en este referente empírico: el corpus y sus condiciones de producción. El corpus es aquellos materiales documentables, ¿sí? Que van a ser analizados. Y las condiciones de producción de ese corpus es la parte del contexto, es decir, las condiciones que rodean y dan sentido al corpus y dan posibilidad al análisis y a la interpretación. ¿Sí? Bueno, desde luego a la descripción, al análisis y a la interpretación, ¿no? Pero no es lo que se analiza, lo que se analiza es el corpus, básicamente, ¿no? Entonces, las condiciones de producción tienen que ser las que se recuperan en el escrito, tienen que ser pertinentes al corpus. No es cualquier cosa, no es nada más hablar de las condiciones de México en el año, no, o sea, de las condiciones de México en el año o en el periodo fulanito, cuáles atañen y ofrecen significación a lo que yo quiero analizar, describir, analizar e interpretar. Bueno, eso es el referente empírico. Es documentable, recortado, etcétera. Y el referente teórico, bueno, son posiciones epistemológicas y ontológicas. No es solamente una serie de categorías, ¿no? Un cuerpo conceptual, sí, claro que hay categorías y nociones, y una serie de lógicas de intelección, que esto alude, las lógicas de intelección aluden al tipo de relaciones que uno puede plasmar entre estos conceptos que queremos que nos ayuden a entender ciertas preguntas y ciertas inquietudes de este referente empírico, no de cualquiera, de este nada más, ¿sí? Bueno, pero estos tres elementos no son externos uno con el otro. Aquí, entre el empírico, sea la parte óntica o concreta, si se quiere, y la parte teórica y la parte subjetiva, ¿no?, que se plasma en preguntas de investigación, está constantemente relacionado, no son independientes. Por eso es que un proyecto de investigación tiene sentido, no porque se tenga que realizar como se proyectó, sino porque te da una primera visión de futuro de qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Desde luego que la investigación circula y se está ajustando constantemente, por eso dice abajo,
tensión irresoluble y ajuste permanente. Ellos pueden entrar en tensión durante el proceso de investigación. Son 3 elementos que se van confeccionando durante el proceso de investigación. Claro, desde luego, y ahí es donde se deciden las categorías analíticas, testimoniales, teóricas, intermedias. O sea, es en ese proceso donde va surgiendo el objeto de estudio. O sea, que el objeto de estudio que el APD conoce, reconsidera, no es el referente empírico, no es lo mismo. El objeto de estudio ya es un producto de la relación entre la subjetividad, ¿sí?, los recursos teóricos y el referente empírico, ¿no? La subjetividad, la empiricidad que existe, pero que se recorta, ¿sí?, que se delimita, si se quiere, y las teorías o recursos teóricos que nos permitan abordar esto y no otras cosas. Allí es lo que se empieza a ir perfilando categorías analíticas, testimoniales. Bueno, uno puede construir muchas categorías y es muy interesante, ¿no? Allí se consigue. Y que, bueno, pues con el apoyo de la colectividad, por ejemplo, los directores de la tesis o la propia institución que a veces te va marcando rumbos, ¿no? Y la vigilancia epistemológica, que tú puedes obtener del referente teórico, ¿sí?, sobre todo del epistemológico, y pues digamos, del estado de la cuestión, de los colegas, ¿no?, y de los coloquios que se hacen, como el que estamos ahorita presenciando. Quisiera señalar, ¿sí?, que lo que se observó en la anterior es precisamente que este presupuesto epistemológico de la analítica que presenta el análisis político-discurso es la hibridez o el eclecticismo metodológico. Decía yo, Navarrete 2009 lo tiene publicado y discutido, consistente con el bricolage. El bricolage es una manera de definir desde la antropología de Lévi-Strauss hasta otros, ¿verdad?, el bricolage, ya que la investigación y el avance del conocimiento no pueden existir a espaldas de la experiencia histórico-social, que es condición de posibilidad y al mismo tiempo su objeto de intelección. De esto hay ejemplos tanto en las ciencias exactas y naturales como en las sociales y humanísticas, la física, la economía, la química y la sociología, el psicoanálisis, entre otras. La metaforización entre los campos de conocimiento, sus objetos, sus técnicas, sus principios, sus lógicas, ¿sí?, es una condición del avance del saber y con mucha claridad el caso del APD en las investigaciones. Perdón. Este presupuesto común a todas las ciencias sociales, ¿sí?, es propio del APD. Y no solo es un hecho de APD, sino también un propósito asumido. En esa medida, no sorprende que se puedan rastrear y poner de relieves aquellas articulaciones o familias a las que se recurre con mayor frecuencia en las publicaciones mencionadas. Si bien es factible ubicar articulaciones de autores procedentes de diversas disciplinas, como la filosofía, el psicoanálisis, etcétera, fue también frecuente reconocer fuentes teóricas procedentes de la sociología, antropología, pedagogía, la historia. Y, como es sabido por todos, fue manifiesta la huella de autores que son ubicables solo en las propias intersecciones de la filosofía y la literatura, o la filosofía y la antropología, como por ejemplo Foucault, Derrida, ¿no? Entre las formas de integrar las teorías en las investigaciones, los usos académicos de la teoría en el ámbito educativo, sabemos que ni son todos los posibles, ni aparecen en estado puro, sino sobredeterminados. Estos usos de la teoría no solo conciernen al conocimiento de las teorías mismas y los procedimientos e investigación, sino también a la imaginación e implicaciones, ¿sí? Y implican también asumir los riesgos inherentes al no aplicar la teoría. Sin embargo, como ya he señalado en otras partes,
también se encuentran formas menos creativas de integrar la teoría en las investigaciones educativas. Ya mencioné algunas, ¿no? de las formas productivas. Hay usos de apertura profundos, generadores, problematizadores y sus huellas en APD, ¿no? Especificidades y diseminaciones. En este plano, que es la tercera sección, hago uso de la palabra de intelectuales que han comentado los trabajos de APD en diversas interlocuciones, tesis, publicaciones, presentaciones y comentarios de colegas procedentes de Córdoba, Buenos Aires, Argentina, intelectuales de izquierda, a quienes la dictadura agredió en aquellos trágicos años del Éxodo y que reconocen en Laclau un pensador excepcional, testigo y protagonista de aquellos años, que contribuyó a establecer bases nuevas para pensar la sociedad desde su propuesta de análisis político de discurso. Eso lo dice mi querida Justa Espeleta, ¿no? No cualquiera, alguien que vivió eso. Adriana Puigros comenta en la contrasolapa del primer número de la colección Cuadernos de Construcción Conceptual en Educación, en 2000, el valor de los trabajos en épocas en las cuales resulta difícil sostener espacios de reflexión sobre políticas y educación. El trabajo de esta colección produce fisuras tanto en el pensamiento conservador como en el pesimismo inmediatista, pues legitima la posibilidad de las utopías y las nuevas articulaciones teóricas que permiten abordar la compleja trama sociocultural de nuestra época. Esta posibilidad, la publicación y la posibilidad de APD es prueba del alto nivel académico del trabajo de investigadores que ya constituyen una vertiente importante en la pedagogía latinoamericana. Dice eso Adriana Puigros, ¿no? Que también tiene un grupo en Argentina que promueve. Teresa Llurén, investigadora mexicana, en el prólogo a uno de los libros también, al que dirigen Gómez Ollano y Orozco Fuentes, en 2001, apunta sobre los textos apoyados en APD. Hay también un énfasis particular, y eso también me parece muy importante, en las responsabilidades éticas, políticas y epistémicas que asume la línea de trabajo y el compromiso explícito de poner en evidencia y combatir desde el frente de la investigación educativa y otras formas de intervención en el campo las diversas formas de opresión que ante la incapacidad de los paradigmas imperantes y en decadencia seguimos produciendo en México y América Latina y otras menos cercanas. Justa Espeleta también menciona a quien sembró la semilla, su aporte conceptual y el de sus descendientes teóricos, ¿no? Bueno, todos sus colaboradores, sí, en Essex y en América Latina, desde luego, sus combates antiparadigmáticos y antiesencialistas. Enseñan que no solo se trataba de encontrar nuevos nombres, sino de cómo se escriben esos nombres. Y para hacerlo, diseñan un sendero teórico y epistemológico tan refinado como riguroso. Susana García Salor, investigadora en la UNAM, dice que no se trata de una mirada nueva, no son formas de comprensión de reciente aparición, sino que APD se ha realizado su apuesta por aportar conocimiento nuevo al campo de la educación, haciendo visibles cuestiones que han existido por mucho tiempo en el fenómeno educativo, que al no ser objeto de investigación, permanecen omitidas, invisibles. Al encararlas desde un gesto distinto, establecen un campo de problemas inéditos, construyen campos de investigación, producen otras descripciones de lo educativo y lo escolar, ¿sí? De la juventud, de la identidad, de lo popular y nociones fundacionales del campo de la didáctica y del currículum. Estas palabras aluden a la diversidad en su diseminación. Entonces yo estoy poniendo en tensión, ¿no? Lo diverso y lo común, lo que le da a esa multiplicidad un sello de origen, una familiaridad. Y entonces el APD en sus usos se disemina en diferentes maneras.
como diáspora, como rizoma, como fractal, que cada uno de estos procedimientos no reiteran un método, modelo o patrón único, universal y repetible, y blanco, repetible. Y no obstante, de acuerdo con algunos interlocutores, en su oficio de investigación y en sus resultados conocidos, tesis, artículos, libros, programas, sí se puede reconocer semejanzas de familia, sello de la casa, apelación de origen y hasta cierta irreverencia compartida. Bueno, ahora sí ya los dos últimos, ya estos los leo directamente. Aquí están las imágenes del rizoma, de la diáspora, cómo se va difuminando. Bueno, esas imágenes a mí me gustan mucho. Reflexiones finales, ¿sí? Son algunos desafíos en la formación y en las prácticas de investigación. Son desafíos que son comunes, ¿no? ¿Por qué digo que son comunes? Porque de lo que se trata es de buscar cómo podemos hacer los profesores que enseñamos APD y los estudiantes que están aprendiendo APD, ¿sí? Podemos interpelarlos, podemos invitarlos a que lean y busquen, no necesariamente APD, sino otras formas de hacer la investigación, otras nociones, otros conceptos, otras lógicas. El desafío consiste, sí, en que las que estamos diciendo en APD no son las clásicas del positivismo y de la hermenéutica tradicional. Hay que pensar en qué hermenéutica estamos hablando. De Heidegger a Gadamer, no de Husserl, ¿no? No de la fenomenología de Husserl, sino de la hermenéutica de Heidegger. Bueno, frente a herencias culturales, algunos, ¿no? El desafío es que no terminan de visualizarse que el fracaso, la dislocación y la incompletud, la contingencia, son parte constitutiva de la formación. Y si no, cualquiera de los profesores que está acá puede decir 1000 ejemplos de toda la contingencia y la dislocación que causa el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje también, porque las apropiaciones son múltiples, ¿no? Entonces, eso es parte del aprendizaje y de la enseñanza. Inevitablemente produce frustración y desencanto, pesimismo. Afrontar este reto consiste en incorporar procedimientos en una praxis abierta y atenta, no inocente e ingenua, sino aguda, alerta y preparada con una disposición que invita a la creatividad y puede distinguir matices entre ingenio, búsquedas independientes, resignificaciones. En el caso que me interesa hoy es el APD. Se trata de buscar una disposición que debilite la búsqueda de prescripciones sedimentadas, ¿sí? Que se deban seguir puntualmente, aplicar, y formar una disposición que erosione la repetición obsesiva de fórmulas probadas y una actitud conformista hacia ellas. Erosionar eso, ¿no? Algunos nunca
Ahora sí, la última es un bono confeccionado por Rosanidia. No busca ni ofrece certezas absolutas, ni apodicticidad, universalidad, completud, ni garantías finales de verdad. No busca y no brinda, ni en el proceso ni en el resultado, seguridad universal, ni otros criterios del positivismo y la ilustración. Tampoco prescripciones sedimentadas que deban ser seguidas puntualmente mediante la repetición obsesiva de fórmulas probadas y de una actitud conformista y arrogante ante ellos. ¿Sí? Esa es la bolsa de la basura que se deja atrás. Lo que sí persigue es enriquecer la vida intelectual con expansiones constantes de lecturas, diálogos, citas, lo que decía Inés Dussel, ¿no? Citando Steiner, la que invita a leer lo no dicho y lo dicho, la que apunta a abrir los sentidos en otras dimensiones, mostrando un legado abierto a revisión, reescrito por sus colegas, que sigue vivo en su fertilidad. Estar atento a subjetivaciones, y ya lo había dicho, ¿sí? Y estar también listos para detectar nuestras incompatibilidades, inconsistencias, incongruencias o usos vanos, repetitivos, discordantes y superficiales. Eso es, digamos, para seguir, ¿no? Para seguir el diálogo, para seguir la conversa, para seguir, pues, los desafíos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosanidia, por todo esto que nos presentas, que por supuesto lo considero siempre inspirador, retador, y pues sin duda también muestra la gran potencia analítica del análisis político del discurso y sus diferentes interlocuciones, ¿no? Todo este mapa tan complejo que de algún modo también, como dice Inés Dussel nos acerca a la historia intelectual de las últimas décadas, desde el postestructuralismo y el postmarxismo, pero también a la discusión de múltiples cuestiones sedimentadas como es lo educativo. Y esta parte me parece muy importante de resaltar cómo el análisis político de discurso entiende lo educativo en un plano muchísimo más amplio que la investigación educativa tradicional y apunta a analizar todos aquellos fenómenos que también consideramos de la negatividad y de lo que no debería ser, pero que existen y que debemos debatir y analizar también. Así que muchísimas gracias, Rosanidia. Pues el tiempo es corto, así que voy a ceder la palabra a quien guste hacer algún comentario, participación. Tenemos nada más 4 minutitos para ello. No sé si Gaby, Ceci o alguien más también de las estudiantes o compañeras o compañeros docentes del DEP gusten hacer algún comentario. Sí, Gaby, adelante. Bueno, pues espero que algunos de los compañeros doctorantes también quieran comentar o preguntar. Agradecerte, Rosanidia, la tan bonita conferencia, tan clara, y me parece que estos temas sobre perspectivas epistémicas, metodológicas, ¿sí? De cómo abordar procesos de investigación, este campo que nos presentas tan amplio de los diversos usos de la APD, ¿no? Muy interesante. Yo creo que muchas veces nos quedamos con visiones muy restringidas, ¿sí? Entonces, como también acercándonos hasta a estas otras perspectivas, y creo que siempre es muy óptimo y te agradezco mucho el aporte en estos procesos de investigación, que en este caso tocan a doctorados, a doctorantes, esta reflexión que haces, que el objeto de estudio en la APD no es el recorte empírico, ¿verdad? Que me parece muy interesante porque, bueno, desde el campo de la etnografía, la antropología, la educación, gran parte de la forma como en un primer nivel, yo diría, interpretamos el objeto de estudio sí tiene que ver con el recorte empírico, pero tu incisión en el tema me hizo pensar mientras te escuchaba y decía, pues sí, en un primer momento yo creo que sí hacemos un
objeto de estudio que tiene que ver con un recorte empírico, pero me parece muy rica la reflexión, la metarreflexión que nos comparte acerca de este proceder en la APD para entender que el objeto de estudio es una postproducción que está articulada a diferentes niveles, ¿no? Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, que están en procesos ya avanzados de sus trabajos doctorales, y todos los que estamos aquí que seguimos en procesos de investigación permanente, me parece un tema interesante para reflexionar y para seguir postulando en los proyectos de construcción metodológica, porque todavía existe un dejo en la construcción, incluso en los proyectos de investigación que desde la Secretaría de Ciencia y Técnica muchas veces nos solicitan o postulan. Está esta idea del protocolo, el objeto de estudio, ¿no? Bueno, estos formatos que han quedado como de perspectiva ya, no sé si la palabra es vieja o joven o la que fuese, pero nosotros sí entender que la construcción del objeto de estudio, que no tiene que ver con, no necesariamente con investigar a otro, ponerlo como el objeto de otro, sino ponerlo como una construcción en términos de producción de conocimiento intercomprensivo, intercomunicativo, ¿no? Me parece que me quedo con esto como para seguir pensando. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Gaby. Y le damos la palabra también a la doctora Cecilia. Nos queda Sí, un muchas minutito. gracias. Muchas gracias, por supuesto, Rosa Nidia, y también a Mónica por este espacio y dar la posibilidad de escucharte. Con lo que yo me quedo es con este proceso de tensión complejo del desarrollo de la investigación y junto con lo que dice Gaby, estar luchando en contra de estos esquemas cerrados, protocolarizados, esquematizados, y la tensión constante entre lo empírico, lo teórico, la constante revisión, lo deseado y no deseado, inclusive por el asesor, como tú dices. Em, Esta idea del bricolaje que me parece fascinante, ¿verdad? Que la toma Foucault, que hace que los estudiantes pongan en constante prueba un poco sus ideas, los hallazgos y en la potencialidad de decir las cosas dentro del contexto actual y la realidad actual, y que tengan un sentido y una potencia, por lo menos para explicar cosas importantes. Entonces, bueno, este coloquio, como otros espacios, ¿verdad? Sobre todo los coloquios en el doctorado, permiten a los estudiantes, creo, vivir esta reflexión de que no tenemos nada acabado, sino estamos construyéndolo, pero tenemos que construirlo con cierto rigor, una discusión teórica fuerte y también con los datos. Muchísimas gracias, Rosa Nidia, y bueno, saludos, Mónica. Claro que sí, muchas gracias, Ceci. Para cerrar, ¿alguna palabra, Rosy? Ya estamos en tiempo. Sí, claro. Muchas gracias a las dos intervenciones que obviamente están en el nivel de enseñar, o sea, las vicisitudes de ese proceso del que habla Steiner, ¿no? Que es ofrecer condiciones para la apropiación diferente de los protocolos, ¿no? A este uso protocolario de la teoría, ¿no? Que es propicio a las instituciones y que no puedes evitar, pero sí le puedes dar una resignificación, ¿no? Yo siempre a lo que mandaba con CONACYT, bueno, sigo mandando, pero todo eso venía con una jiribilla, desde luego, ¿no? Que el marco teórico, bueno, en la estructura o en la metodología que yo trabajo, no hay marco teórico en ese sentido, y así siempre estar haciéndolo, pero sí llenarles su casilla de lo que ellos están pidiendo, porque ¿qué más vas a hacer? O sea, darles un poco y sí, claro que sí, se las damos, y así te los aceptan, y así te aceptan investigaciones y tesis y todo, ¿no? Porque si no, ahora, claro, depende quién te evalúe, porque hay veces que te evalúa una persona muy proclive al positivismo y a cierto tipo de investigaciones,
Y entonces dice, pero eso no es una metodología, no, esto es puro eclecticismo. Bueno, pero me parece que el diálogo con ustedes, y esperemos que pues pueda proseguir con sus estudiantes cuando sea el caso, porque ahorita les toca hablar a ellos de sus tesis y de sus avances, ya lo sé. Y pues les mando muchos saludos y a Cecilia, a Gaby, con mucho cariño de todos los años y experiencias compartidas con Gaby. Un abrazo muy especial. Mónica, ¿qué te digo? Muchas gracias. Muchísimas Bueno. gracias. Bueno, pues damos por concluida esta primera etapa, ¿verdad?, de la conferencia. Nos vamos con muchas reflexiones, muchos pensamientos importantes, creo, para continuar debatiendo. Gobierno de México.